cosa puede ser que mi hijo se comunique perfectamente, pero puede ser que a lo mejor tenga alguna dificultad para pronunciar algún fonema. En este caso, el lenguaje estaría perfecto, pero el habla estaría un pelín afectado. ¿Cuándo realmente tendrían que pronunciar? Sobre todo, yo creo que para darles seguridad a ellos, ¿no? Claro, sí. Los niños no todos tienen que llevar el mismo desarrollo y no uno tiene que estar bien ni otro tiene que estar mal. Antes de los 5 o 6 la R todavía no ha salido, igual necesita un pequeño empujoncito. Entonces es verdad que la atención temprana siempre también es fundamental, porque así es eso, él desarrolla ya una confianza y se encuentra cómodo diciendo cualquier palabra. ¿Cómo es, por ejemplo, pues una sesión contigo? ¿Qué es lo que se hace? A lo mejor dices, no, es que mi hijo pronuncia bien la R, pero no la usa, pero cuando yo se lo digo sí lo hace. Si hay algún problema a la hora de articular algún sonido, ¿no? Yo sí que es verdad que cuanto antes mejor, porque así lo adquieren todo a la vez y un poco pues acorde a la edad que toca. Trabajar con ejercicios así, sobre todo cada vez que salga bien, felicitarlo, porque ellos van a ver sus propios logros. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Longevit Salud. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación, el lenguaje y el habla. Y para ello contamos con nuestra experta, Paula Gómez Lara, que es logopeda, experta en población infantojuvenil. Hola Pau, ¿qué tal? Encantada. Hola Nuri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí hoy para poder explicaros un poco bien todas estas dudas que pueden surgir, ¿no? Sobre el habla, el lenguaje, la comunicación, qué es cada cosa, cuándo deberíamos acudir a un logopeda, cuándo no. Totalmente, porque lo primero es, yo creo que habría que distinguir qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla, porque la mayoría de la gente dirá, ¿cómo? Claro, es verdad que va todo de la mano, ¿no? Porque todo pues, afecta en parte a los mismos aspectos, pero hay diferencias. Una cosa es el habla, que es la manera en la que nosotros articulamos los fonemas, pues todos los fonemas del habla, la R, la L, la S, entonces eso es todo lo que afectaría al habla, la manera en la que nosotros pronunciamos. Y luego está el lenguaje, que el lenguaje es lo que afecta a la expresión, la comprensión, todos esos aspectos que no tienen tanto que ver con cómo yo articulo las palabras. Entonces una cosa puede ser que mi hijo se comunique perfectamente y se exprese genial y tenga un lenguaje y un vocabulario súper amplio, pero puede ser que a lo mejor tenga alguna dificultad para pronunciar algún fonema. Entonces, en este caso, el lenguaje estaría perfecto, pero el habla estaría un pelín afectado. Entonces, ahí es cuando hay que diferenciar trastorno del habla o dislalias, que es cuando se incluyen los rotacismos, que es el tema de no pronuncio bien la R, y luego pues un trastorno del lenguaje que pronunciaría bien posiblemente todos los fonemas, pero la expresión y la comprensión están un poco alterados. Puede darse el caso de que haya los dos a la vez, pero no tienen por qué ser comórbidos, es decir, no porque tenga uno voy a tener otro. Pueden ser independientes. Y también, Pau, puede ser lo de la Z y la S, ¿no? Como sí. Dustin de claro. Stranger Things. Sí, sí. que sí. Si bien es cierto que, claro, cuando pues eres madre y tú ves que tus pequeños pronuncian así, te hace mucha gracia y dices, no lo quiero perder porque claro. luego van a perder esa gracia. Y se hacen mayores. Efectivamente, es súper divertido. Pero luego, claro, luego está la etapa de cuándo realmente tendrían que pronunciar. Claro. Sobre todo, yo creo que para darles seguridad a ellos, ¿no? Claro, sí. A ver, es verdad que para cada fonema hay una edad establecida, ¿no? Pero como todo es variable, me refiero a los niños, no todos tienen que llevar el mismo desarrollo y no uno tiene que estar bien ni otro tiene que estar mal. Pero sí que es cierto que dentro de unas edades sería lo más correcto que desarrollaran ciertos fonemas. Por ejemplo, si antes de los 5 o 6 la R todavía no ha salido, igual necesita un pequeño empujoncito, un poquito de ayuda, pues porque a lo mejor hay alguna dificultad extra, no solo de articulación, sino a lo mejor pues hay un freño lingual corto, que significa que no le llegaríamos bien con la puntita de la lengua arriba, que es donde se tiene que hacer la vibración, entonces igual ahí hay que intervenir de otra forma, o a lo mejor la motricidad orofacial, que necesita ser un poquito trabajada. Entonces, claro, dentro de que cada niño tiene un desarrollo pues un poquito más acorde, pues es verdad que hay unas edades estipuladas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que da pena que los niños pues cambien su forma de hablar. Yo soy la primera que cuando era pequeña yo hablaba también un poco de aquella forma y mi madre me corregía, ¿no? Y mi padre nunca me corregía. Y claro, decía, es que me hace gracia que hable así. Y mi madre, ya, pero es que tiene que, ¿sabes? Entonces, bueno, sí que es verdad que aunque todo se puede trabajar,
Es verdad que, bueno, los niños a veces, ellos no son conscientes, a lo mejor empiezan a ser conscientes en el cole, cuando algún compañero ellos escuchan que pronuncia diferente a él. Entonces, bueno, sí que es verdad que lo primero es el bienestar del niño y a lo mejor pues tiene 4 añitos o 5 y él ya nota alguna cosa o vosotros. Entonces es verdad que la atención temprana siempre también es fundamental porque así es eso, él desarrolla ya una confianza y se encuentra cómodo diciendo cualquier palabra, porque no es la primera vez que se ve un caso que en vez de decir la palabra con el fonema que le cuesta, busca una sustituta. Por ejemplo, nosotros aquí con el gallego, pues en vez de perro, digo can. Entonces es como que utilizan una estrategia para evitar decir palabras que a lo mejor no le salen. Es que los humanos somos muy inteligentes. Sí, y los niños son un mundo. Sí, sí. Pues no, la verdad que todo lo que dices, claro, es que es cierto. Yo lo veo, por ejemplo, pues como un entreno, Claro. el que si no te sale, por ejemplo, la R o la doble R, es como una actividad extraescolar, porque tú vas a aprender y a mejorar algo que pues no te acaba de salir, pero no quiere decir nada. Simplemente es igual que si apuntas a tu hija pues a básquet, ¿no? A baloncesto, que primero de todo pues tendrá que trabajar una metodología en básquet y saber Claro. dónde se tiene que situar o cómo coordinarse para moverse antes de jugar. Claro. Pues aquí igual. ¿Cómo es, por ejemplo, pues una sesión contigo? ¿Qué es lo que se hace? A ver, claro, todo depende un poco, pues, pero por ejemplo, en el tema de los rotacismos, que es de lo que venimos hablando, yo primero pues hay que pasar un registro fonológico porque normalmente pues puede ser que la R flojita la sepa hacer, por ejemplo, en la palabra araña, pero que la R fuerte en la palabra perro no. Entonces, bueno, hay que ver un poco la movilidad, entonces se hace una pequeña evaluación inicial, pues un registro fonético fonológico, también con los sinfones, que son la combinación de 2 consonantes, sobre todo pues si no tiene la R, a lo mejor los sinfones con la R, como puede ser de trabajo, le cuestan un poquito más. Entonces se hace una evaluación, se miran todos los sonidos y después se hace una evaluación orofacial. Si está todo bien, si está todo correcto. Claro, hay algunos niños que tienen dificultad de subir el ápice. Tienen el frenillo correcto, pero les cuesta un poquito subir el ápice. Entonces, depende en qué punto esté cada niño cuando llega. Pero si, por ejemplo, hay que trabajar desde el principio en la elevación del ápice lingual, pues hay ejercicios pues con gusanitos, de ponerlos aquí. Yo es el que uso muchísimo, que lo aprendí cuando estuve haciendo las prácticas, que se ponía aquí, entonces con la lengua lo tocan y yo ese lo sigo utilizando a día de hoy porque los niños pues ven gusanitos, se entretienen. Al final, si vas a trabajar una dificultad, tienes que intentar camuflarla, porque si estás machacando la misma dificultad, ellos son conscientes de que la tienen. Entonces hay que hacerlo de una forma amena. Entonces yo pues trabajo. Hacer algo divertido. Claro, siempre divertido porque al final son niños. Y si hay adultos que también les cuesta estar 45 minutos sentado haciendo algo, aunque sabe que tiene que hacerlo, a un niño más. Entonces siempre, aunque vengan a trabajar y aprender, siempre hay que intentar llevarlo por un enfoque lúdico porque al final son niños. Entonces, pues depende del estado en el que vengan, ¿no? Pero bueno, se trabaja la elevación del ápice lingual, pues con gusanitos, con múltiples ejercicios, con espejos, que ellos se vean, que sean conscientes de cómo son las partes de su boca, de cómo suben ellos la lengua, sobre todo felicitarles mucho, cada avance es un logro. Y nada, después pues eso, ir trabajando para sacar la R, hay vibradores para poner aquí en la lengua, con depresores, bueno, hay muchas técnicas, cada uno utiliza la que mejor le valga y sobre todo con el niño. En caso de que se observe, por ejemplo, un frenillo lingual corto, hay que derivar. Se deriva a un otorrino y que ellos hagan una valoración, porque a veces pues hay que hacer pues un pequeño cortecito y para que tenga más movilidad. Entonces luego también se trabaja eso, un poquito la cicatriz y nada, y luego pues conciencia fonológica, que sepa cuándo se utiliza ese sonido, pero todo pues con dibujos, con bueno, un poco adaptado al nivel de cada niño, ¿no? Y luego el proceso de generalización, que es lo que más suele costar. A lo mejor dices, no, es que mi hijo pronuncia bien la R, pero no la usa, pero cuando yo se lo digo sí lo hace. Entonces, claro, ahí hay un proceso de, vale, hay que trabajar la generalización, que es la parte en la que yo voy a emplear este sonido en mi día a día. Por ejemplo, ¿cómo se trabajaría la generalización? Pues con múltiples juegos. Por ejemplo, yo tengo pues un bingo de la R y de la R fuerte, tengo pues tableros como de la OCA, pero con los sonidos, entonces son todo imágenes. Por ejemplo, yo tengo el tablero del perro. Entonces, es de perro a perro y tiro porque me toca. Sé que no rima, pero bueno. Entonces, nada, pues en la primera imagen es un carro, la segunda es pues eso, el perro, y si caigo en el perro, pues de perro a perro. La tercera, pues a lo mejor, pues no sé, es
no me va a salir ninguna palabra con R. Fíjate tú. No sé, la tercera, pues eso, a lo mejor es... un horro. Un horro, ¿ves? hay un montón. Ahora no me va a salir... Un gorro. Un gorro, una gorra, o sea, hay un montón. Entonces, bueno, con un morro. Todo. Sí, sí. No, hay un montón de ellas. Lo que pasa es que ahora no me va a salir ninguna. Solo pasa que tenga que decir palabras para que luego... No te preocupes, ya has visto que estaba yo muy aguda para decirte todas con doble R. Hoy mi acceso al léxico tengo que trabajarlo. No, pero bueno. Entonces, nada, pues eso, se pueden trabajar con ejercicios así, sobre todo cada vez que salga bien, felicitarlos, porque ellos van a ver sus propios logros. Hay niños que a lo mejor trabajas ese juego. Yo los trabajo también desde el principio para que ellos vayan familiarizándose con las palabras, ¿no? Con qué palabra lleva qué sonido. También se puede trabajar con discriminación auditiva. Vamos a diferenciar. Con globos, si tengo una R fuerte, le das a este globo, y si la tengo flojita, le das a este. Entonces así ellos se empiezan a agudizar el oído y se empiezan a familiarizar. Entonces así, pues de forma paulatina, ellos al final la acaban, una vez que la tienen adquirida, claro, la acaban utilizando, antes o después, pero la acaban utilizando. Me parece muy interesante porque es como aprender un idioma, sí. Como cuando vas con un profesor de inglés para que te corrija la pronunciación. Sí. Pero claro, yo hablo castellano, claro, pero mi lengua está adaptada al castellano, pero no está adaptada a un inglés, por ejemplo, americano. Claro. Y dices, Dios mío, o sea, sí. Pues por ejemplo, las charlas de nuestro podcast se llaman Longevity Talks. Claro. Pues realmente como la palabra de charlas en americano es talks. Claro. Digo, bueno, no voy a decir esto porque es que claro. Sí. Me hago viral. Sí, sí. Entonces, claro. digo, que en vez de decir perro, digo pues claro. Charlas de Longevity Salud. Sí, sí, total. Claro, eso, por ejemplo, los niños es verdad que cuando son pequeños tienen mayor plasticidad en el cerebro y adquieren mayor los cambios, es decir, con más rapidez, me refiero. Si a un niño le hablas los dos idiomas desde pequeño, bueno, ahí hay también Ahí también hay a veces algún problema porque, bueno, es importante que la lengua materna y demás, pero bueno, es verdad que tienen mayor plasticidad para aprender de todo. A lo mejor algo que a nosotros cuando somos adultos, imagínate que nos ponemos en un curso de inglés de 1 año, nos va a costar más, pero a lo mejor a un niño le pones 1 año y es mucho más ágil porque están en el periodo máximo de adquisición de todo, es cuando empiezan a aprender todo, o sea, sí, el vocabulario, o sea, todo. Entonces, además, todo le fascina porque todo es nuevo, entonces también es diferente. Entonces, claro, para ellos es como si nosotros ahora aprendiésemos inglés, pero sí que es verdad que con esa diferencia de que los niños cuando son pequeños tienen mayor plasticidad y son como más ágiles, ¿no? Para aprender este tipo de cositas. Sí, son bibliotecas de conocimientos inagotables, sí, la verdad. Claro, es que tienen tantas cosas por aprender todavía, además les fascina porque la mayoría son curiosos por naturaleza, porque todo es nuevo. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos ido en el autobús o en algún sitio donde hay algún niño y se le escucha decirle a la mami, ¿qué es esto? O al papi, ¿y qué es esto? ¿Y qué pone ahí? ¿Y qué? Porque son curiosos y todo es nuevo. ¿Para qué sirve esto? ¿Y por qué se hace? Claro, a veces es verdad que preguntan muchas cosas y dices, bueno, ya lo irás viendo, ¿no? Pero bueno, es normal, quieren aprender. Entonces, claro, es una etapa... si hay algún problema a la hora de articular algún sonido, ¿no? Yo sí que es verdad que cuanto antes mejor, porque así lo adquieren todo a la vez y un poco pues acorde a la edad que toca. Porque hay a veces que se extiende un poquito y que ya lo ves más mayor y cuanto más tiempo estén ellos pronunciando en vez de perro, por ejemplo, pero, más se van a acostumbrar y más difícil va a ser de cambiar. Igual cuando eres adulto, a lo mejor tú tienes un hábito que sabes que no está bien y si lo tienes que cambiar, vas a tardar más, cuanto más tiempo cuesta muchísimo, lo pospongas. Sí, a ver, yo por eso, o sea, es mi opinión personal, obviamente, válida como la de cualquier persona, sí, claro. Pero que si lo entrenas de pequeñito, encima, aparte de que tienes seguridad y te sientes súper bien para la autoestima, pues no tienes que empezar de mayor. Cuesta muchísimo más, porque imagínate que estás, pues no sé, 10 años diciendo las cosas de una manera y de repente vienen y te dicen, es que lo estás diciendo mal, hay que decirlo de otra forma. Claro, llevas ya 10 años o los que sean haciéndolo de una forma. Claro, ya aquí ya no hablo tanto de niños, aquí a lo mejor adolescentes, ¿no? Porque un niño de 10 años no lleva hablando 10 años, ¿no? Me refiero. Pero a lo mejor pues cuando eres más adolescente o con ya... 16, 17 años. Claro, ahí es encima muy difícil. Ahí, segundo de bachillerato, 17 años. Ahí es muy, muy difícil porque ya tienes un hábito muy marcado. Es como si nosotros que decimos perro nos dicen, no, es que tienes que decir pero. Entonces, claro, imagínate lo que supondría para ti hacer ese cambio. Aunque sabes que a lo mejor se tiene que decir pero, tú llevas toda la vida diciendo perro. Entonces, claro, toda la vida o pues eso, 10 años diciéndolo así. Entonces te va a ser muy difícil hacer el cambio. Sin embargo, si eres niño,
estás empezando en todo este tema de hablar de los fonemas, de cómo se dice, cómo no, entonces es mucho más fácil que ellos lo adquieran y sobre todo lo generalicen, porque a lo mejor tú a un niño de 16 años le puedes sacar la R, pero luego generalizarlo, claro, ellos llevan mucho tiempo hablando de su forma, entonces va a ser complicado. Está ya muy mecanizado. Es verdad que, bueno, también son más consecuentes con sus actos, me refiero, son mayores, entonces son más conscientes de que igual tienen que cambiarlo. Entonces, bueno, es verdad que eso también puede jugar un poco a su favor, pero lo ideal es siempre cuando son más pequeños. Y Pau, la Z y la S, sí. Hablando antes de lo de Dustin, sí. ¿También hay muchos niños que les cuesta lo de la Z y la S? Sí, a ver, al final son... Normalmente la Z y la S puede venir solo, pero también hay muchos que van acompañados de la R, porque todos son fonemas donde la lengua tiene que ir arriba. Por ejemplo, en la Z la lengua sale y es más fácil porque es mucho más visual, pero claro, sin embargo, en la S, en la L, en la D, en la R, los puntos de articulación son muy parecidos. Entonces, claro, es verdad que es muy raro que te venga un niño solo con la R. Puede ser el caso, ¿eh? Pero claro, date cuenta que la R va arriba, la S también va arriba. A ver, hay que dejar que salga un poquito el aire, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que son fonemas y puntos de articulación que se confunden. De hecho, a la R está el triángulo RLD, que muchos niños, pues eso, dicen pelo o dicen Pedro o algo así, porque es muy parecido el punto de articulación. Entonces es muy común que vayan acompañados de algún otro fonema. Y luego el tema de lo que habíamos también hablado de preocuparse, no preocuparse, no sé, pautas o un poco de orientación. A ver, es verdad que bueno, el tema de la preocupación yo creo que también va un poco cada uno en el carácter de cada padre o de cada madre, porque bueno, es verdad que hay algunos padres que le quitan importancia y otros que a lo mejor le dan. Yo siempre opino que creo que bueno, que eso tú lo vas viendo con tu hijo, también hablar pues eso con el equipo escolar, que al final pasan también mucho tiempo con los niños y ver un poco pues hasta qué punto se puede considerar preocupante. De todas formas, todos estos fonemas son algo bastante auditivos y si a los 3 años no dice la R, es normal, me refiero, está en la edad que todavía no va a tener esa agilidad, pero sí, cuando va pasando el tiempo hay alguna preocupación, entre comillas, que al final no es algo que se trabaja, es algo que se trabaja y en la mayoría de los casos tiene un buen pronóstico, me refiero, es adquirir un fonema nuevo. Si hay alguna malformación anatómica o algo así, pues se puede intentar también resolver por sus profesionales adecuados, pero bueno, siempre más que preocupaciones, actuación. Me refiero, si veo que mi hijo a lo mejor puede estar fallando en esto, otros niños de su edad lo hacen. Es verdad que las comparaciones son odiosas. Sí, siempre. Pero claro, si a lo mejor tu niño tiene 5 o 6 años y todos los de la clase ya pronuncian de una manera diferente al tuyo, pues bueno, no me voy a preocupar, pero voy a actuar sobre ello. Voy a buscar el profesional que se encarga de esto, que somos nosotros, y voy a consultarlo. Siempre te va a quitar de dudas y siempre te va a poder decir si no pasa nada o si bueno, pues hay que trabajarlo. Igual que a lo mejor si tú tienes un dolor en la rodilla, pues vas al fisio y te dice, pues mira, no pasa nada, pero ponle hielo. O a lo mejor te dice, oye, pues tienes que venir un par de sesiones porque igual, ¿sabes? Esto es así también. Y Pau, el uso de pantallas, sí. ¿Ayuda, no ayuda, interfiere? Claro. ¿Qué ocurre con todo esto? A ver, es verdad que las nuevas tecnologías están en nuestro día a día y no se pueden erradicar. Me refiero, es algo que ahora están muy implementadas en prácticamente todos. O sea, ya todos los coches te vienen con pantallas. O sea, es inevitable evitarlas. ¿Qué pasa? Que todo en exceso es malo. Entonces, si yo al niño lo tengo con una pantalla tiempo excesivo, al final su único interés va a ser ese. Y no me va a contar lo que hizo en el día, no me va... Aunque sea un bebé. Aunque sea un bebé también se comunican y no te lo tiene por qué expresar con palabras, pero los niños pequeños, los bebés o con 2 o 3 añitos tienen muchas cosas por contar y aunque no sea en una conversación formal, la comunicación es importantísima desde el primer momento para que ellos también entiendan que las cosas hay que pedirlas, que las cosas hay que hablarlas. Entonces, si tú tienes a tu hijo 5 horas viendo la tele, evidentemente es malo, pero si tú tienes a tu hijo 1 hora o 2 horas pues leyendo, jugando, pintando, pues lo llevas a un restaurante, pues no le voy a poner la pantalla, voy a hablar con él y le voy a preguntar si le gusta lo que está comiendo, si no le gusta, qué hizo en el colegio, de qué se quiere disfrazar en Halloween, qué quiere hacer en su cumpleaños, y si veo que ya no le apetece hablar más, pues le doy un dibujo o demás. Y si quiero que vea un poquito la tele, él tiene que saber que es un tiempo limitado. O sea, los límites hay que respetarlos. Entonces, si tú puedes estar, imagínate que ya, pues eso, tienen 7, 8 años. ¿Quieres ver un poco la tele? Vale, pero entonces vamos a hacer primero unas tareas. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que... Demás, tampoco en exceso, porque ya están
6 horas en el cole, entonces, bueno, simplemente que ellos sean responsables de sus actos. Es verdad que cuando son pequeños son niños, entonces ahí tienen que estar los padres para indicarles qué es lo que deben hacer y qué no, y sobre todo fomentarles también actividades que no tengan que ver con tecnologías, pues dibujar, pintar, muchas cosas sensoriales, porque es verdad que hay niños que de estar tanto tiempo con las pantallas ya no solo es el lenguaje, es la motricidad, es todo que está un poco pues... Leer les cuesta, porque por ejemplo lo de leer hay que practicar y por ejemplo, pues eso, practicar 10-15 minutos todos los días. Claro. De lectura, Sí. para que vayan cogiendo Claro, el hábito. soltura, claro, porque Sí, es que sí. al final pronunciar cuesta. Claro, claro que cuesta. Sobre todo es eso. Si yo situaciones en las que el niño tendría que estar leyendo, tendría que estar escribiendo, tendría que estar hablando conmigo, lo tengo viendo la tele, no va a poder gestionarlo de la manera correcta, a lo mejor, ¿no? Y al final son niños y tampoco saben lo que está bien y lo que está mal. Eso se tiene que trabajar y se tiene que ir inculcando. Entonces, afecta, sí, si lo haces en exceso y sin límites y sin control. ¿Es malo que el niño, después de estar 6 horas en el colegio, que haya hecho los deberes, que haya leído, vea 15 minutos la tele? No, eso no es malo. Pero siempre hay que saber, más sobre todo tiene que entender el niño qué es la prioridad, que yo aprenda a leer o que yo vea la tele. Eso es lo que hay que ir trabajando un poco. Y problemas actuales de la logopedia, porque claro, Sí. yo no sé si cuando nosotras éramos pequeñas existían los mismos problemas que ahora, porque claro, los padres desde luego somos muy diferentes, Sí. porque yo veo que mi madre Claro. no le daba importancia a lo que ahora hoy en día le damos los padres, que muchas veces le damos excesivamente importancia a cosas que no tendríamos que darle, porque estamos sobreinformados Sí. y antes las cosas eran más primitivas, pero yo no Más sé sencillas, a lo mejor efectivamente, también, ¿no? sí. Sí. A ver, es verdad que, bueno, la logopedia en este caso ha abarcado mucho. Antes, por ejemplo, la facultad era una extensión de psicología. Es verdad que se ha ido desarrollando muchísimo. Y antes, al principio, la logopedia estaba muy enfocada en tema fonía, tema cantantes y demás. Y poco a poco, pues nos hemos ido abriendo paso en lo que realmente es nuestro campo, que también abarcamos la comunicación, el lenguaje, la deglución atípica, la disfagia, pues las afasias, todo lo relacionado con el lenguaje y con el habla. Entonces, bueno, sí que es verdad que la logopedia se ha abierto camino, pero aún tiene que abrirse más. Aún siguen ahí todos los colegios de las comunidades intentando pues hacernos notar un poco más porque bueno, aún hay bastante desconocimiento. Entonces antes, en absoluto, antes bueno, era a lo mejor un niño que no sabía decir la R, bueno, ya sabes las atrocidades que hacían antes también con los niños pues que eran neurodivergentes, o sea, de todo, todo ha ido evolucionando muchísimo. Claro, antes no existían los pictos ni los tableros de comunicación. No, Antes... antiguamente, o sea, si un niño no pronunciaba bien, pues sí, había pues mal pronóstico, pues se utilizaban términos que no eran para nada los adecuados, porque no saber decir la R no te va a impedir en nada. O sea, vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Efectivamente. Hay que trabajarlo un poquito. Nada más, un poquito, y entonces así, pero aún así vas a ser una persona funcional, y eso antes no. Antes sí, niño pues no se veía decir la R, o mismo si eso pues era neurodivergente, o tenía pues un coeficiente intelectual un poquito más bajo, ya era una atrocidad. Y no, o sea, los tiempos han cambiado, y en eso, gracias a Dios también que han cambiado. Estamos más limitados en conocimiento. Sí, en todo. Y en recursos. Totalmente. En todo. Hoy en día a lo mejor pues hay agendas visuales con pictos que sirven muy bien para comunicarse. A lo mejor te encuentras con gente no verbal y les pones agendas visuales y ellos te saben señalar y al final se comunican contigo, que esa es la intención. También hay que entender que no se van a comunicar contigo como a lo mejor a ti te gustaría, que eso también, pues eso es una fase un poco complicada, evidentemente. Ahí ya entran otras disciplinas, ¿no? Que hay que trabajar eso, pero claro, la comunicación se entiende mucho como hablamos. Lenguaje oral, pero hay muchos tipos de lenguaje, muchos tipos de comunicación, visual, no visual, lengua de signos, tableros de comunicación, agendas visuales. Hoy en día hay muchos recursos y muchas opciones. Y eso, problemas actuales de lo que decíamos de los niños. Sí. ¿Cuáles consideras que son como los más relevantes? No problemas. No. Es decir, sí, pequeñas áreas donde hay que trabajar un pelín más, que van a lo mejor un poquito pues trastornos de los sonidos del habla, tema R, tema demás, porque bueno, sí que es verdad que también influyen factores, pues eso como en la anatomía, pues de beber
pues, el mítico, llevó el chupete hasta los 5 o 6 años. Claro, eso al final de estar succionando el paladar se deforma un poquito, entonces al final mi anatomía a lo mejor es incompatible con ciertos sonidos. Pues eso, lectoescritura, es verdad que también la pandemia y demás, a los niños que estaban en el proceso de lectoescritor, claro, eso fue muy difícil para ellos retomar lo que sería el desarrollo normotípico, porque claro, fue pues mucho tiempo sin ir al cole, luego volvieron al cole, no se podían hacer ciertas cosas, entonces bueno, lectoescritura un poquito, que ahí también se trabaja con otros campos, los trastornos de los sonidos del habla, también degluciones atípicas, también hay ¿Y por qué degluciones atípicas? Pues la deglución atípica es, bueno, nosotros por naturaleza, el ser humano, lo normal es que trague con la lengua arriba, ¿no? Eso es la anatomía del ser humano, pues que al tragar la lengua tiene que apoyarse en el paladar y tragar. ¿Qué pasa? Que hay gente pues que a veces hace el movimiento de una forma diferente y apoya a los dientes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empujo siempre a los dientes cuando como, cuando bebo, cuando trago saliva, los dientes en vez de estar así, se van a ir abriendo un poquito. Entonces, eso normalmente cuando vas al dentista te lo suelen indicar y te recomiendan ir a un logopeda. Es verdad que hay algunos aparatos en el dentista que sirven, bueno, sé que hay una rejilla que tiene como que no te impide llegar a los dientes. Una rejilla que baja, entonces te impide llegar a los dientes. Lo que pasa es que ahí no estás reeducando el movimiento, simplemente estás evitándolo. No lo estás reeducando. Entonces, bueno, eso normalmente vienen derivados de los dentistas y se trabaja aquí un poquito y bueno, un poquito, unos meses, porque es un proceso también un poco largo, pero todo con rehabilitación se acaba consiguiendo. ¿Y esos entrenos sí, de lo que me estás hablando, un niño, una niña, cuánto tiempo tiene que ir? Tiene que ir, supongo que un tiempo, porque al final, hasta que adquieres una competencia sobre algo, pues oye, no es de un día para otro, ¿no? No, claro, es que depende mucho de la frecuencia de las sesiones, del punto de partida de cada niño, porque a lo mejor hay niños que pues la R flojita, imagínate, ya la tienen, entonces de ahí se saca la R fuerte y a lo mejor pues tienen más agilidad para conseguir generalizarlo en su día a día. Entonces depende un poco, pues puedes estar a lo mejor pues hasta un año y pico, si el niño pues le cuesta un poquito, si viene poquito a las sesiones, o bueno, poquito lo que cada uno puede, porque yo entiendo que hoy en día también la vida laboral es muy difícil conciliarla con ser padre, entonces pues entre actividades y demás yo entiendo que cada uno también hace lo que puede y como puede, entonces tampoco vamos a sobrecargar al niño, ¿no? Entonces, bueno, pues cuanto antes por eso también mejor. Pero bueno, pues a lo mejor pues un año o menos. Hay niños que a lo mejor en 6 meses ya la saben hacer perfecto, es que eso depende un poco de cada niño. Las degluciones atípicas, por ejemplo, pues depende un poco de cómo generalicen, si son niños pues entre 6 meses, 12, depende todo un poco y también de en casa, lo que trabajen en casa, porque siempre se suele recomendar, se suelen dar pautas para casa y demás. Entonces, bueno, depende un poquito de cada niño como en todo. Por ejemplo, tema lectoescritura y a veces que el apoyo es constante, a lo mejor en pues, una dislexia o algo así, pues el apoyo es constante durante la fase escolar, siempre es como un refuerzo. En la lectoescritura, ¿realmente cuándo tenemos que empezar a leer y a escribir bien? Claro. A ver, eso depende un poco de las educaciones de la escuela infantil, de la escuela, pues eso, de la escuela infantil, de primaria, de la metodología. Claro, sí, porque hay niños que ahora te saben leer perfectamente, a lo mejor con 6 años o con 5 tienen un nivel de lectura o de escritura, o con 6 o con 7 que es envidiable. O sea, ahora yo creo que los colegios lo están acelerando todo, que me parece muy bien, porque bueno, sí que es verdad que siempre dentro de unos límites, que son niños y están aprendiendo. Sí que es verdad que ahora, pues bueno, cada vez en los coles van empezando un poquito antes, en infantil ya empiezan a reconocer letras y demás, pero bueno, normalmente suele ser en la etapa de primaria, ¿no? Pero bueno, hay niños que ya cuando están acabando infantil ya se manejan bastante bien, ¿eh? Y hay algunos que en primaria tienen súper buena letra y demás. Normalmente los problemas de lectoescritura se suelen ver en el cole. Entonces luego pues viene la logopedia, se hacen ciertas pruebas, bueno, logopedia, también hay psicopedagogía, bueno, un poquito de todo, ¿no? Pero se hacen ciertas pruebas para saber un poco el nivel de lectura y el nivel de escritura y pues luego se trabaja. ¿Pero qué sería, por ejemplo, pues hay quinto, sexto de primaria? Quinto, sexto y primaria ya deberían tener un buen desarrollo lector, ¿eh? Sí que es verdad que antes de entrar a eso ya en primaria es cuando se tiene que desarrollar todo ya a la perfección, ¿no? De todas formas es eso, hay pruebas estandarizadas que las puedes utilizar, pasas pruebas y te da un resultado en base a la media, ¿no? Entonces, bueno, pues se tiene que trabajar un poquito más porque, bueno,
a la hora de leer hay dos rutas, la ruta fonológica y la ruta léxica. La ruta fonológica es aquella que los adultos, por ejemplo, utilizamos con palabras desconocidas. Tú ahora, si por ejemplo ves ahí, sabes qué pones, pues consulta, sala. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando la ruta léxica, porque ya conozco la palabra, entonces a simple vista veo lo que hay. ¿Qué pasa? La ruta fonológica es aquella que voy letra a letra, que es en la que empiezan los niños. Por eso cuando empiezan tienen un ritmo silabeante. ¿Por qué? Porque van letra a letra. El niño tiene... ¿Por qué? Esa es la ruta fonológica que es por la que aprendemos todos. ¿Qué pasa? Cuando la vamos trabajando, uy, pero yo esta palabra ya la he visto, yo ya sé que aquí pone niño. Entonces ahí es cuando, pum, pasamos a la ruta léxica. Entonces, el niño tiene 5 años. Entonces yo lo veo a simple vista y lo sé utilizar. Entonces, bueno, hay niños que a veces hay que afianzar un poquito esa ruta fonológica hasta conseguir, pues bueno, una buena ruta léxica. Los adultos ya se entiende que la ruta fonológica está súper trabajada, la léxica también. Entonces, podemos utilizar las dos. Si vemos una palabra que desconocemos, incluso tú alguna vez, si ves una palabra que no conoces, tienes que pararte a leerla. Pero si estás leyendo un libro o algo que te guste, tú básicamente vas casi sin pararte por la palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que... los dos tipos de lectura y que hay que ir manejando. Pero sí, antes de primaria ya tiene, bueno, durante la etapa de primaria tiene que estar eso ya, la lectura y la escritura, porque además luego ya también es más difícil trabajarlo, porque ya en la ESO ya te juntas con muchas más cosas, muchos más estímulos y claro, eso tiene que estar ya de base bastante afianzado ya. ¿Y problemas en adolescentes? Es decir, problema es cuando me limita algo que no consigo hacer y entonces pues que necesito un poco de ayuda. Claro. A ver, adolescentes, es verdad que se puede incluir un poco pues todo. A lo mejor pues gente que le cuesta un poquito el tema de la lectoescritura, dislexia, que a lo mejor tiene alguna dificultad para poder concentrarse bien, atencional, y es verdad que ahí pueden entrar muchos campos, ¿no? Se pueden dar muchas estrategias, pero bueno, también en adolescencia, también mucha dilución atípica, porque es la etapa en la que normalmente te suelen poner el aparato, ya cuando ya se te han caído... Se pronuncia mal con el aparato. Claro, problemas de dicción, eso es un poquito, a lo mejor sale algún caso de disfemia, por eso de la presión, los estudios, me pongo nervioso, y aunque ahí también abarca pues la psicología y demás, sí que es verdad que desde logopedia se puede trabajar disfonías, afonías, un poco todas esas. Afonías tiene que ver un poco también con la foniatra, ¿no? Sí, a ver, es verdad que bueno, es más como tema otorrino, logopedia, es verdad que el otorrino, a ver, puede ser con causa orgánica, es decir, que haya unos nódulos, que haya un pólipo, eso siempre, normalmente las afonías vienen derivados del otorrino, porque bueno, ellos ven un poco, porque a lo mejor si hay unos nódulos les recomiendan primero operar y luego intervenir, ¿no? En logopedia, entonces... Bien, sí, bien. Todos desde logopedia, bueno, yo creo que eso es algo muy común, que todas las áreas sanitarias trabajamos mucho en conjunto, ¿no? Un psicólogo, pues a lo mejor alguna vez tiene que acudir a un logopeda o tiene que acudir a pues el psiquiatra, o un logopeda tiene que acudir a un otorrino o a un psicólogo, ¿no? Yo creo que eso también es lo bonito y sobre todo pues tampoco pisarnos entre nosotros. Si yo puedo llegar hasta aquí, no voy a sobrepasarme porque además para la persona seguramente no sea beneficioso. Muy bien, pues Pau, muchas gracias por haber venido. La verdad es que a mí me has aclarado muchísimas dudas. Supongo que a muchos padres también. Ojalá. Y a personas que no lo sean también, porque oye, es un campo que si no eres experto, pues como todo en la vida, pues no sabes. Claro. Cada uno, cada maestrillo a su librillo. Tiene su librillo, claro. Así es que nada. Espero que nos veamos muy pronto. Sí, gracias a ti por invitarme siempre, a vosotros. Y nos veremos en el siguiente capítulo.